Adelante, compañera. Bueno, buenas tardes. Me vuelvo a presentar por ahí. ¿Hay alguien o algunos que ingresan recién a esta clase? Yo soy Emma Guille y soy trabajador social. Y bueno, soy uno de los docentes de esta capacitación, ¿sí? Y bueno, yo voy a dar esta primera parte de la clase, ¿sí? Ahora intercambiamos los lugares con Rubí. Y bueno, quería comenzar retomando un poco lo que ya habíamos visto la clase pasada, cuando hacíamos referencia, por ejemplo, a que en Argentina tenemos una ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, ¿sí? Y que hoy en día también, por supuesto, es una herramienta de protección para la población LGBT+, ¿sí? Eh, bueno, antes de comenzar a exponer, ¿sí?, todo el contenido de esta primera parte de la clase, quería que pasemos un video, ¿sí?, un video cortito, para que ustedes puedan ir escribiendo en el chat cuáles son los tipos de violencia que ustedes pueden identificar. ¿Sí? Por favor, Tatiana o Caro, no sé quién está administrando, pueden pasar el video que se llama Spot Ley Integral Trans, ¿sí? Así lo vamos viendo y cada uno, cada une vaya comentando, bueno, identificando los tipos de violencia que se pueden visualizar en este corto video. Dame unos segundos que no se carga. Sí, dale, no hay problema. ¿Estamos? Está demorado. Bueno, mientras tanto va cargando el video, yo voy a seguir comentando, ¿no? Bueno, recordemos que esta ley es una ley que aparece sancionada en el año 2009, ¿sí? Y que esta ley es la respuesta del Estado argentino, ¿sí?, para de alguna manera adecuar a los principios, ¿sí?, de las convenciones internacionales que nosotros habíamos visto la clase pasada, que era la convención de la CEDAW, ¿sí?, que hablaba sobre la discriminación de la mujer, y la convención Belén de Pará de la Organización de los Estados Americanos, ¿sí?, en donde empiezan a reconocer a la violencia de género como una acción sancionable, ¿no? Es la primera vez que se empieza a reconocer a la violencia de género como una cuestión de interés público, ¿no? Recordemos que antes las situaciones de violencia de género, el Estado trataba de no intervenir, una mujer iba a denunciar que el marido la golpeaba, por ejemplo, y en realidad en las comisarías o en la justicia, si no les tomaban la denuncia, porque le decían, no, señora, vaya a su casa, ya se va a solucionar el problema entre usted y su marido, algo que usted lo tiene que resolver, ¿sí? Entonces, esas cuestiones no eran tratadas, no había una política pública específica, pero a partir de esta ley sí lo es, y toda agente del Estado tiene la obligación de tomar la denuncia, ¿sí? Están obligados y obligadas a tomar la denuncia cuando se presenta una mujer o una persona LGBT en situación de violencia de género, ¿sí? Entonces, es necesario empezar a pensar
¿sí? Que esta cuestión que siempre se menciona desde los feminismos, que lo personal es político, ¿sí? Bueno, ahora ya estamos con el video, ¿sí? Por favor, le podés Ni dar hombre ni play, mujer. así les lo voy diciendo. Y mujeres que nacen con genitales de hombre, y hombres con genitales de mujer, y mujeres con genitales de mujer, y hombres con genitales de hombre. Sí, parece difícil, pero no. El problema es el siguiente. No tienen garantizado el acceso a la salud, la educación y el trabajo. Por eso existe la Ley de Identidad de Género. Siempre nos dijeron que había dos opciones, pero en realidad es mucho más diverso. Las leyes ayudan, no garantizan. Para una sociedad más justa, dale una mano a la diversidad, a la equidad, a la inclusión. Universidad Nacional de Río Cuarto, Facultad de Ciencias Humanas. Yo creo que se confundieron de video, ¿sí? Yo lo había mandado por email, no sé si lo lograron ver, pero de todas maneras lo vuelvo a pasar. Tatiana, no sé si te recibiste el mail o el mensaje. Este no era el spot, era otro. Por mail recibí solo un PowerPoint y ese lo busqué en YouTube y te lo pasé para tener algo. Ah, bien. Bueno, te mandé uno por WhatsApp por las dudas, ¿no? Porque en el mail sí lo había incluido. Emma, ¿hay una posibilidad que vos puedas compartir desde ahí, desde tu pantalla? Yo creo que no, no creo porque no soy administrador y ya está grabando la clase, no se va a poder, pero Bien. le he pasado, ¿sí? Bueno, de todas maneras, ¿sí? Si quieren voy comentando un poco el video, ¿sí? Este video lo que muestra básicamente es diferentes circunstancias en donde las personas trans se encuentran en su día a día, ¿sí? En contextos de violencia, de discriminación, en diferentes ámbitos, ya sea en la vía pública, en la calle, en las instituciones del Estado como el sistema educativo, el sistema de salud, a la hora de buscar un trabajo. ¿Sí? Es un video bastante interesante porque lo que hace es mostrar brevemente esas situaciones de violencia y de discriminación y también del no respeto hacia las identidades de género de las personas trans, ¿no? Y justamente este video muestra todas estas como diferentes escenas porque lo que hace de alguna manera es dejar un mensaje específico que tiene que ver con que es necesario, como se había planteado la semana pasada, una ley de protección integral específica para las personas trans. Ahora sí,
Rubí. Sí. Hola, ¿se me escucha? ¿Tenías algo para eso? Bueno, sí, justamente ese spot, nosotros, bueno, a ver, yo trabajo, además de coordinar, digamos, la organización ATA aquí en la provincia. Perdón, antes que todo, buenas tardes a todos. Mi nombre es Rubí Gómez, soy profe de enseñanza primaria, coordino la organización ATA en la provincia de Santiago del Estero. Y además también trabajo en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, que pertenece al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y antes de la pandemia, junto con mi compañero, en ese momento, bueno, estaba un área que era área de diversidad afectiva sexual. Cuando empezaba a hacerse visible, ¿no? La ley integral trans, ¿no? Algo muy necesario para la población trans, nos pusimos a pensar de qué manera podemos visibilizar y podemos concientizar y podemos mostrar, digamos, a la sociedad cuáles son las demandas, las necesidades y las vulnerabilidades que tiene el colectivo LGBT y puntualmente la población trans. Entonces, nos pusimos a pensar, ¿no? Este spot, entendiendo de que la ley integral trans, si bien es una ley abarcativa, contempla justamente 4 aspectos fundamentales que hacen al ser humano, ¿sí? Que tiene que ver con un acceso real a la educación, con un acceso real a la salud, a la vivienda y al trabajo, ¿sí? Ahí en el spot como que queda muy en claro también, ¿sí? Que son estos 4 aspectos por los que atraviesa de alguna forma las personas trans o son parte de nuestras vidas, pero nosotras las pasamos, digamos, de una manera violenta, ¿sí? Con todas las discriminaciones habidas y por haber. Y también de alguna forma son aspectos, ¿sí? Que están entrelazados unos de otros, ¿sí? Que van a consecuencia. Ahí en una parte del video, del spot, se ve claramente de una compañera que estaba en una facultad o que estaba cursando, si se quiere, sus estudios, ¿sí? De repente se ve gente y cuando la compañera tenía que exponer, no se ve nada de gente. Bueno, esas cuestiones, en muchos de los casos pasamos en la discriminación. Hay como que hemos querido dejar muy en claro la discriminación, digamos, en el sistema educativo, que si bien eso es una parte nada más, que se levantan y se van, pero hay otros tipos de violencia que hemos venido hablando, digamos, en la clase anterior, que hacen, digamos, al sistema educativo. Otra de las cuestiones, ¿sí? Que tiene que ver con el trabajo y que está muy ligado a la educación, si bien ahora a partir, digamos, de la ley de cupo laboral y una ley que era decretado el presidente en época de pandemia, de necesidad y urgencia, que tenía que ver con la incorporación a la población trans dentro del ámbito laboral. La educación y el trabajo como que van de la mano, entendiendo de que hasta que ha salido esta ley de necesidad de urgencia, era como muy determinante y condicionante la terminalidad educativa, ¿sí? Para poder ingresar a un trabajo de manera registral. Si bien dentro de uno de los artículos de esta ley, digamos, de necesidad de urgencia, habla que el Estado debe acompañar, ¿sí? En estas instancias de formación en cuanto la idea, digamos, del Estado era poder incorporarla a las compañeras, ¿sí? Y después, y en la medida, poder ir capacitándola en el espacio o en la institución de algún modo que le ha tocado a la competencia, digamos. Pero primero era muy determinante esta cuestión de la idoneidad, ¿sí? Hasta dónde nosotros éramos capaces
de mostrar qué podemos mostrar, porque, a ver, convengamos que nosotras, las mujeres trans, estamos dentro de un imaginario social que solamente podemos ejercer el trabajo sexual y no podemos hacer otra cosa más que eso. O sea, no podemos ni siquiera estar en una parte de inscripción, no podemos estar en una mesa de atención al cliente, ni una mesa de entrada, ni nada por el estilo, digamos. Entonces, como que era muy condicionante. Esa cuestión, ¿no? Del trabajo, ¿sí? Si ustedes después los invitamos a ver nuevamente el spot, que ese está muy bueno, y también es un recurso didáctico para aquellos que son docentes, lo pueden implementar dentro de sus instituciones, porque llama mucho la reflexión, llama mucho al debate, llama mucho a trabajar con las cuestiones previas o los saberes previos de sus alumnos, ¿sí? Porque bueno, ahí como que deja en claro muchas cuestiones, si bien para los adolescentes, para los niños, esto es como una cuestión cotidiana, ¿no? Una cuestión cotidiana, pero también es necesario mostrar este video como para que conozcan también el trasfondo. ¿Por qué se dan todos estos tipos de rechazo dentro de los sistemas? Y justamente ahí se plantea, ¿no? Directamente por qué lo hemos puesto así: educación, trabajo, salud, ¿sí? Y vivienda, justamente porque luego de pensarnos, ¿no? Antes de estas cuestiones de las leyes y demás, ¿sí? El único medio, ¿sí? De trabajo era el trabajo sexual para nosotras las mujeres trans, ¿sí? Era nuestro único medio de subsistencia. Entonces, no nos quedaba de otra de ejercer el trabajo sexual, dado la discriminación y rechazo dentro del ámbito laboral, ¿sí? Entonces, sabemos cuando una mujer trans está, digamos, en esas situaciones de trabajo sexual, pasamos miles de situaciones y entre una de ellas va desencadenando, ¿sí? Problemas que tienen que ver con la salud. La expectativa de vida que nosotros tenemos se debe justamente a todas estas cuestiones que nosotras venimos pasando, ¿no? Entonces, del ámbito laboral lo trasladamos al ámbito de salud, ¿sí? Y por ende, si no tenemos educación, trabajo, salud, y difícilmente podamos tener vivienda, dado a que nosotros como población LGBT o como población trans no contamos con los requisitos que piden, digamos, dentro, por ejemplo, aquí en Santiago del Estero es el IPBU, ¿sí? Como que es muy tajante, que tienes que estar casado, que tienes que tener hijos, y todas esas cuestiones como para que puedas acceder a una vivienda cuando, en teoría, es un derecho, ¿sí? Un derecho humano, un derecho social. Y por ahí es medio inconcebible pensar que tengamos que presentar justamente leyes para que el Estado reconozca nuestros derechos, ¿sí? Pero esto lo vamos a seguir viendo más adelante cuando hablamos, digamos, en los ámbitos donde se desarrolla la discriminación, también que tiene que ver con la cuestión política, con la cuestión mediática, ¿sí? Que tenemos que hacer, digamos, todo ese encadenado de cosas como para que la sociedad y el Estado, sobre todo, reconozca nuestros derechos. Así que era más que nada comentarles esto, ¿no? Del spot, cómo ha surgido. Yo he sido parte, digamos, de la idea, del armado, de la convocatoria, porque también la compañera es una compañera trans, digamos, que se ha puesto también en la mochila esta cuestión, ¿no? De representar a un grupo de mujeres trans que seguramente se ha visto muy reflejada con ese video y bueno, ella ha querido ser parte. Así que bueno, era compartirles y también comentarles esta cuestión. Bueno, muchísimas gracias, Rubí. Hermoso, excelente el trabajo. Bueno, podemos ir pasando las diapositivas, por favor. Así vamos avanzando con el contenido expositivo de la clase. Bien. Perfecto. Bueno, nosotros en el marco de la ley de protección integral, ¿sí? Tenemos una tipificación de la violencia de género, ¿no? Vamos a ver brevemente cuáles son estos tipos de violencia
que son los que vamos a encontrar, ¿no? Los que podemos identificar. Y es necesario que nosotros podamos reconocer cuáles son todos los tipos, ¿sí? Porque si se nos presenta un amigo, una compañera, un compañero, ¿sí? Y nos cuenta su situación, debemos entender que el concepto de violencia de género es bastante amplio y que incluye diferentes aspectos, ¿sí? Entonces, poder identificar los diferentes tipos también nos va a permitir identificar, ¿sí? Nos va a permitir identificar, bueno, qué tanto riesgo corre esa persona en situación de violencia, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a la diapositiva 4, por favor, que es donde empiezan ya los tipos de violencia. Violencia física. Bueno, este tipo de violencia es, es la situación en donde una persona, ¿sí? Un varón en este caso, va a emplear la fuerza, ¿sí? Contra el cuerpo de la mujer o de una persona LGBT para producirle un daño, un dolor, producirle un riesgo, ¿sí? Cualquier forma de maltrato, agresión que pueda afectar su integridad física, ¿sí? Esto puede abarcar, ¿sí? No solamente el golpe, ¿sí? También el empujón, el pellizco, el tener a una persona, por ejemplo, privada de su libertad, ¿sí? El hecho de que una persona, por ejemplo, la agreda con un arma, ya sea un arma blanca, un arma de fuego, ¿sí? Todo aquello que genere algún daño al cuerpo de la mujer o de la persona LGBT, ¿sí? Esos serían los tipos de violencia física. Muchas veces estos tipos de violencia física, por supuesto, son extremos, llevan a un intento de femicidio, de transfemicidio, entonces, y es el tipo de violencia, bueno, por supuesto, más visible, el que mayormente es el que se menciona, ¿sí? Hay que empezar a desnaturalizar que la violencia física no es la única forma de violencia de género, ¿sí? Porque, por ejemplo, me ha pasado mucho, yo que trabajo atendiendo a personas en situación de violencia de género, que a veces le pregunto, bueno, coménteme, señora, por ejemplo, la situación de violencia, y la persona te dice, no, pero él me pega, pero solamente, por ejemplo, cuando está borracho, o me pegó una vez, o no me pega, pero me hace esto, me hace lo otro. Entonces, vemos cómo hay una naturalización de la violencia y cómo solamente muchas veces lo físico es considerado violencia, ¿sí? Entonces, hay que empezar también a ver el resto de los tipos, ¿sí? Pasemos a la siguiente diapositiva. Bien, la violencia psicológica. Bueno. Por ahí mucha gente me dice, violencia tiene que ver cuando un varón, ¿sí? Que está en un posicionamiento de poder frente a una mujer, a una persona LGBT, va a desarrollar algún tipo de situación, va a generar una situación en donde va a tratar de buscar, controlar el comportamiento, ¿sí? De la mujer o de la persona LGBT, ¿sí? Por ejemplo, la tiene ligada a la relación mediante una amenaza, ya sea una amenaza de daño, una amenaza de muerte, una amenaza de quitarle los hijos, por ejemplo, el insulto, ¿sí? El insulto, las humillaciones, el acoso esto de perseguirla, ¿sí? De chantajear, ¿sí? También es violencia psicológica las situaciones de indiferencia, el ignorar a la persona, ¿sí? Nosotros vamos a ver, ¿sí? Que también otros tipos de violencia psicológica es también la culpabilización, ¿sí? Por ejemplo, cuando la mujer o la persona trans llega a denunciar a una comisaría y
y el comisario o la persona que toma la denuncia dice, bueno, ¿y qué hiciste para que te peguen, por ejemplo? ¿Sí? Entonces eso de la culpabilización es una violencia psicológica. Por ejemplo, cuando hay mujeres o personas diferentes en situación de violencia que quieren hacer la denuncia, pero, por ejemplo, su familia no la apoya y le dice no porque van a generar un problema. Entonces ahí nuevamente están culpabilizando a la persona LGBT o a la mujer de esa situación de violencia en la que se encuentra, ¿sí? Bueno, ¿qué otros tipos de violencia aparecen en lo psicológico? ¿Sí? También entra, bueno, por supuesto, cualquier forma, cualquier medio que de alguna manera causa un perjuicio a la salud psicológica y, por supuesto, a la autodeterminación, es decir, a que la persona pueda tomar decisiones por sí misma. ¿Sí? Por ejemplo, hablando de acceso a la educación que mencionaba Judy, hay muchas chicas trans o muchas mujeres en situación de violencia en donde las parejas, por ejemplo, no las dejan estudiar, no las dejan ir a trabajar, no las dejan que se relacionen con sus amigos y amigas, con sus familiares, ¿sí? Entonces causa eso un malestar psicológico en la persona, ¿sí? Hay muchas chicas y personas trans que saliendo de la situación de violencia recurren a un servicio de salud mental porque ha sido tanta la agresión que han vivido que no se sienten de forma o de manera de género, es muy difícil que llegaran a la instancia de hacer la denuncia, porque tienen mucho miedo, ¿sí? Porque tienen mucho miedo o porque tienen miedo a cualquier otro tipo de represalia, ¿sí? Entonces, siempre hay que entender a las personas en situación de violencia cuando no se sienten emocionalmente estables como para enfrentar un proceso de denuncia, porque recordemos que ha sido dañada y perjudicada, bueno, su salud psicológica, ¿sí? Ahí, si me permites, Emma, también Sí, poder sí, sí. intervenir, digamos, en esta cuestión, que por ahí también, ¿no? A las personas trans, sobre todo, cuesta ir a una comisaría, ir a donde hay policía, justamente por porque mucho tiempo, digamos, ha sido perseguida, ha habido toda una persecución policial, institucional, a cargo, digamos, de la población. Entonces, también, ¿no? Los miedos tienen que ver con eso, que también los miedos llevan a una cuestión de que no nos dejan pensar de que podemos ir a hacer una denuncia común y corriente como cualquier otra persona, porque o tenemos miedo de quedar presa o que no nos lleven el apunte, ¿sí? Porque bueno, también siempre nosotros nos tenemos que posicionar en que hay un imaginario social y sobre eso van determinando algunas cuestiones, sobre todo nosotras, que primero nosotras nos paramos en el imaginario social para empezar a hacer cosas, ¿sí? Porque ahí surgen justamente los miedos, o sea, para poder acceder a la educación, por ejemplo, ¿sí? Primero voy a pensar, che, pero ¿qué va a decir? ¿Qué van a decir en la escuela, mis compañeros? O sea, siempre nos ponemos a pensar en nosotras, ¿sí? Primero nosotras en función de ellos, ¿qué van a decir ellos cuando en realidad la necesidad es de nosotras, digamos? Pero bueno, esa es, ahí la cuestión también de la policía tiene mucho que ver, tiene mucho peso al momento de poder ir a hacer una denuncia, por eso justamente también tiene que ver con que la población siempre trata de arreglar los problemas que surgen en ese momento, así, de manera personal, sin necesidad que intervenga ninguna institución y bueno, eso. Bien, gracias, Rudy. Bueno, Voy a intervenir un segundito. bueno, vamos a Emma, ver. Sí, sí, por supuesto. así, bueno, un poco vayas leyendo lo que dicen en el chat. Y creo que algo que una Sí. violencia que puede sufrir el colectivo, diferente es como revelar tu identidad.
como ese acoso a que, sobre todo en las adolescencias trans que están construyendo su identidad de género, el acoso de que ciertas personas quieran revelar tu identidad de género o tu orientación sexual. Creo que se puede dar mucho eso. Sí, sí, totalmente, totalmente. El hecho que ya no son hombres, ¿sí? Esas cuestiones también es una situación de violencia psicológica, el hecho de que supongan cuál es nuestro género, el hecho de que alguien nos pregunte, por ejemplo, bueno, con qué genitales nacimos, si nos operamos o no, cuestiones personalísimas, que si por supuesto uno quiere las comenta y si no quiere no tiene por qué contestarlas, ¿no? Forman parte de la intimidad pensarlo con el resto de las personas. Entonces, por ahí creo que las personas cis que quieren ser aliadas de las personas trans tienen que empezar también a evitar este tipo de comentarios, de preguntas, ¿sí? Y básicamente empezar a pensar, ¿esta pregunta puede resultar incómoda para una persona trans? Si la respuesta es sí, directamente no la pregunten, por favor. ¿Sí? Esto es como una recomendación que hago también para este curso. Bueno, vamos a pasar al siguiente tipo de violencia de género, que es la violencia sexual. ¿Sí? La violencia sexual es aquella situación sin tu consentimiento y que puede ser con o sin acceso genital, ¿sí? Cuando hablamos de violencia sexual, no solamente estamos hablando de una violación, por ejemplo, sino podemos estar hablando, por ejemplo, de que, qué sé yo, vayamos por la calle, crucemos con un tipo, y ese tipo, por ejemplo, qué sé yo, se baja los pantalones y nos muestra los genitales, ¿sí? O cuando nos mandan una foto desnuda sin que nosotros hayamos consentido, ¿sí? Eh, el hecho de que una persona o tu pareja te obligue a tener una relación sexual o te obligue a presenciar relaciones sexuales de otras personas, una persona que difunda imágenes tuyas desnudo, manteniendo relaciones sexuales sin tu consentimiento, ¿sí? Todas esas situaciones configuran situaciones de violencia sexual. ¿Sí? Por ejemplo, el hecho también de que alguien te, te violente, por ejemplo, amenazándote con que te va a prostituir, ¿sí? Bueno, eso también es una situación de violencia sexual, ¿sí? Este tipo de violencia viene acompañado de otros tipos de violencia, ¿sí? Por ejemplo, de la violencia psicológica o de la violencia física, porque también muchas veces implican amenazas, coerción, uso de la fuerza, intimidación, ¿sí? Y también es necesario pensar que la violencia sexual no se da solamente, ¿sí? No solamente la persona que es el violador, por ejemplo, la persona que ejerce esa violencia es una persona externa, sino muchas veces está dentro de la familia, está dentro de la relación o del matrimonio, ¿sí? Entonces, empezar a pensar que cualquier persona puede ser la que ejerce ese tipo de violencia, ¿sí? Por ejemplo, acá hace referencia especial esta ley a la prostitución forzada, que tiene que ver con, por ejemplo, la explotación, la trata de personas, ¿sí? Y que incluso este tipo de violencia específico, que es la trata de personas, hay una ley, la ley 20 sancionar la trata de personas y por supuesto un programa de asistencia para las víctimas de la trata. La trata de personas en realidad es un concepto bastante amplio porque también incluye la explotación, por ejemplo, laboral, ¿sí? Pero una forma específica de trata de personas que normalmente es utilizada para explotar a mujeres y a personas LGBT. Sí, justamente estaba
estaba leyendo recién el comentario que dice que el tema es tan amplio que en realidad se podría dar más clase de esto, y por supuesto, ¿sí? Por ejemplo, la trata de personas requiere de una clase muy especial y muy particular porque es un tema bastante amplio, por ejemplo, pero acá solamente los vamos a mencionar. Y yo quería mencionar también de que en nosotros, bueno, yo había hecho también una referencia a la clase pasada, de que hubo también una modificación del Código Penal. Recordemos esto de lo que yo mencionaba de la figura del avenimiento, ¿sí? De que si la mujer que había denunciado a su violador lo perdonaba, e inmediatamente tenía la libertad. Bueno, que eso ya no existe más, por suerte, en Argentina, ¿sí? Ampliándose, van modificándose para los tipos de violencia, ¿sí? Quería comentar también brevemente. Emma se silenció. Estas personas. Emma, Emma, Hola, aparentemente hola, estás con hola. un problemita en cuanto al internet, sí, porque ahí compañeros están expresando, digamos, en el chat, de que están sabiendo, no saben si sos vos, digamos, o son ellos quienes están, digamos, con esa dificultad. Bien, Si ahora, ¿me vos pueden escuchar ahora? si vos consideras que tienes débil la intensidad, puedes apagar la cámara, y Sí, así así puedes hablar tranquilo. bien. ¿Me pueden escuchar mejor? ¿Me pueden confirmar que me escuchan mejor, por favor? Y ahí se te escucha mejor. Buenísimo, buenísimo. Bueno, vuelvo a retomar esta parte entonces por la duda, ¿sí? Lo que yo hacía referencia es que hoy en día, bueno, teniendo en cuenta las características de esta ley, que es bastante nueva, ¿sí? Algunas leyes han tenido que modificarse, como el Código Penal, que yo la clase pasada yo ya había explicado un poco de esto de la figura del avenimiento que antes existía, en donde la mujer, cuando perdonaba al agresor, a su violador, por ejemplo, él quedaba inmediatamente en libertad. Si eso ya no existe más, eso ya se modificó, y también se creó la Ley de Prevención, Sanción y Trata de Personas y de Asistencia a sus Víctimas, ¿sí? Que, bueno, como bien había dicho, la trata de personas es un concepto bastante amplio que incluye, por supuesto, la trata de personas con fines de explotación sexual, que normalmente las víctimas de este delito sí son las mujeres y las personas LGBT, ¿no? Esto requiere, por supuesto, una clase mucho más amplia, requeriría, digamos, de mucha más explicación y de más detalles, porque es un tema también que tiene mucho para hablar o debatir, pero acá vamos a tratar de seguir avanzando, ¿sí? Yo quería mencionar también de que existe un programa de patrocinio jurídico gratuito para niños, niñas y adolescentes y aquellas personas que durante su niñez o adolescencia hayan sufrido abuso sexual, ¿sí? Este programa se llama Patrocinar, funciona desde hace más o menos un año y medio, y pertenece al Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos de la Nación. Para solicitar ingresar a este programa de patrocinio jurídico gratuito, se puede llamar a la línea 149, en donde se le tomarán los datos, y luego un abogado del cuerpo de abogados se estará contactando para bueno, conocer la situación y ver de qué manera puede acompañar esa situación, ¿no? Y por otra parte, también está la línea 145, en donde se puede llamar de manera anónima para recibir orientación o denunciar el delito de trata de personas, ¿sí? Bueno, voy leyendo los chats. Bien, sí, se escucha perfecto. Vamos a pasar a otro tipo de violencia, que es la violencia económica y patrimonial, ¿sí? Este tipo de violencia
es cuando hay una relación también de dominación, cuando un varón, mediante acción u omisión, va a generar, perjudicar económicamente a la persona en situación de violencia, ¿sí? Que esto implica, por ejemplo, el robo de los bienes, ¿sí? ¿Cuántas veces escuchamos de parejas que le roban la plata a su pareja, ¿sí? Que le sacan la tarjeta de crédito y hacen compras, la obliga a endeudarse, la obliga a vender su casa, su auto, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en la cuestión del proxenetismo, que sufren algunas chicas trans que están en situación de prostitución, ¿sí? Eso es una violencia económica también, ¿sí? O, por ejemplo, que la policía también, de alguna manera, le diga, bueno, no te voy a detener, pero me tenés que dar plata, ¿sí? Entonces, todas esas cuestiones son situaciones de violencia económica. Cuando una persona, por ejemplo, tiene una relación laboral y su patrón le adeuda el sueldo, no le quiere pagar, o la despide y no la indemniza, ¿sí? Cuando por el hecho de ser mujer o de ser trans le están pagando menos en el trabajo, cuando, por ejemplo, la persona LGBT o la mujer tiene un hijo y un hijo, hija, hije, y su expareja, ¿sí? No cumple con la cuota alimentaria, no aporta los gastos económicos, bueno, todo eso hace a la situación de violencia económica y patrimonial, ¿sí? Que este tipo de violencia ya es un tipo de violencia que quizás no es tan percibido, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo atiendo las situaciones de violencia de género, y estas mujeres tienen hijos, ya se han separado por la situación de violencia, me dicen, no, mi expareja no me ayuda con los gastos. Y entonces yo tengo que hacerle ver que en realidad no es una ayuda, es un deber y es una obligación de ese progenitor aportar a los gastos económicos de esos niños o niñas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una responsabilidad parental que tiene esa persona, ¿sí? Entonces hay que empezar a desnaturalizar, ¿sí? Hay mujeres también que tienen tan naturalizada la situación de violencia económica que, por ejemplo, dicen, no, yo no necesito que él me pase la plata, yo puedo sola, ¿sí? Y en realidad eso es seguir permitiéndole a ese varón irresponsable que no se haga cargo económicamente, ¿sí? Entonces empiezan a caer todas las tareas de cuidado y también de mantenimiento del hogar sobre la mujer. ¿Sí? Esas cosas también hay que empezar a desnaturalizarlas. Emma, ahí si me Sí, permite comentarles un sí, caso puntualmente de lo que vos estás hablando y está relacionado justamente con esto, ¿no? Con la violencia económica y también sí, por identidad de género. Vos sabés que aquí ha habido una situación de violencia, me ha tocado acompañar, digamos, una situación de violencia eh, de padres de una nena trans, bueno, que estaba justamente en ese proceso, que bueno, que la mujer venía atravesando diferentes situaciones de violencia y venía acompañando justamente la transición de su hija. Entonces era como muy compleja la situación porque si bien el papá de la nena, digamos, tenía un buen trabajo, si se quiere, o sea, tenían una buena posición, un buen pasar y demás, pero justamente por el, él no aceptaba, digamos, la autopercepción de su hija, empezaba, digamos, a hacerle todo su tipo de violencia. Ya lo hacía en su momento y él se sí, resistía, digamos, a pasarle justamente la cuota económica sí, porque ella estaba en ese proceso de transición que no tiene nada que ver, ¿sí? Porque como vos decías recién, es un derecho, es una obligación, ¿sí? Porque bueno, también el padre en el momento de pensarse, ¿sí? Asume derechos, pero también obligaciones. Entonces, se ha dado esta situación, hoy está en una instancia judicial porque el hombre aún se resiste a pasar esa cuota porque, bueno, no reconoce, digamos, que ha habido una violencia que él nunca ha violentado, en teoría, y también se resistía justamente a aceptar el proceso de transición de su hija.
Bien, muchas gracias, Rubí. Sí, las situaciones de violencia económica y patrimonial también nos afectan a las personas trans, ¿sí? Justamente hablando de esta situación de transición en niñez y adolescencia, muchas veces suele ocurrir también que las familias, ¿sí? Por ejemplo, no apoyan a las niñas y a los adolescentes, los terminan expulsando del hogar, ¿sí? Y eso también es una violencia económica y patrimonial, ¿sí? Eh, Además, por supuesto, de ser también, por supuesto, una violencia física, ¿sí? Bueno, recién preguntaban sobre las líneas ay, ¿cómo eran las líneas? La línea 149 y la 145, sí, son líneas nacionales. También está la línea 144 para recibir asesoramiento legal y psicosocial para víctimas de violencia de género, para mujeres y población LGBT. Es una línea que funciona también las 24 horas, todos los días del año, ¿sí? Hay que empezar a anotar estos teléfonos, estos números, porque son muy importantes, ¿sí? Son la forma en que el Estado tiene para recepcionar denuncias, ¿sí? Y orientar a las personas en situación de violencia en, bueno, cómo, qué es lo que se puede hacer, ¿no? Bueno, seguimos con la siguiente diapositiva, ¿sí? Que es la violencia simbólica. Bueno, este tipo de violencia es la más invisibilizada, ¿sí? Es la más invisibilizada, ¿por qué? Porque pasa desapercibida, porque es la típica violencia que cuando alguien la ejerce y alguien la identifica, te dicen, no, eso no es violencia, o te dicen, no, ahora todo es violencia, ¿sí? Que tiene que ver con la reproducción de determinados patrones estereotipados, ¿sí? Que de alguna manera generan una reproducción de la dominación, la desigualdad y la discriminación, ¿sí? De las mujeres, de las personas LGBT, ¿sí? Que, por ejemplo, lo que hacen es seguir reforzando, ¿sí? Los estereotipos de género. Siguen reforzando el trato desigual, la discriminación, ¿sí? ¿Y cómo se manifiesta este tipo de violencia de género? A través, por ejemplo, de las bromas machistas, ¿sí? Las bromas, los comentarios machistas. Por favor, la persona que tenga con el micrófono lo pueda apagar. Gracias. Gonzalo, por favor. Gracias. Bueno, la violencia simbólica se manifiesta, por ejemplo, con los comentarios machistas. Por ejemplo, típico de mujer, ¿sí? Entonces ese comentario es una violencia simbólica que refuerza estereotipos de género, ¿sí? La discriminación es una forma también de violencia simbólica, ¿sí? La discriminación. Cuando recibís un trato desigual por ser una persona trans, ¿sí? Por ejemplo, los comentarios machistas, el desconocimiento por la identidad de género de la persona, ¿sí? Cualquier tipo de signos, mensajes, imágenes, ¿sí? Comentarios, que lo que hacen es reforzar los estereotipos de género, ¿sí? Son formas sutiles de violencia de género, ¿no? Que tiene que ver con esto, con lo que recién menciono, con todo lo simbólico, ¿sí? Esto sucede mucho en la televisión, ¿sí? Sobre todo en los medios de comunicación, las propagandas machistas, ¿sí? Por ejemplo, siempre, un ejemplo que yo siempre pongo de la violencia simbólica son las propagandas de Mr. Músculo, ¿sí? Aparece que la mujer es una inútil, está ahí fregando, fregando, no sabe limpiar, ¿sí? Se la ve como si fuera una inútil o una tonta, y de repente llega un hombre musculoso que le enseña a cómo tiene que limpiar y le resuelve la vida, ¿sí? Por ejemplo, bueno, eso es una violencia simbólica, ¿sí? Eso es un tipo de violencia simbólica. Y también, bueno, hay también un reforzamiento de otros tipos de estereotipos, ¿sí? Por ejemplo, hay estereotipos, como mencionó también Subí, que todos piensan que por el hecho de ser trans
inmediatamente, por ejemplo, tenés que prostituirte, por ejemplo. Si ese es un estereotipo también de género que tienen las personas trans. Por supuesto, hay muchos otros más, y esto también nos puede llevar mucho tiempo ir analizando cómo a través de estas señales, signos, imágenes, mensajes, ¿sí?, tratan de entrar en nuestra mente y reforzar esas desigualdades de género, ¿sí? Y permitime, Emma, también Sí. poder pasarle, digamos, también como un dato de esta cuestión simbólica que lo tenemos muy naturalizado, estas las cuestiones de las señas, ¿sí? De las cuestiones de los codazos. Cuando yo voy con alguien, ¿sí? De repente vemos a una compañera, compañero, una persona trans, el tema de que el codazo es una violencia simbólica porque está haciendo dar cuenta a la otra persona, ¿sí? O intenta hacerle caer en cuenta a la otra persona de tal cosa, ¿no? Que ahí viene una persona con tal identidad y todas esas cuestiones, el tema de las miradas, por ejemplo, o frases como ahí viene la tuya, o te habla la tuya, bueno, cositas así que se dan, digamos, y que Sí. se lo puede interpretar como una broma, pero es una violencia simbólica, ¿sí? Justamente también Exactamente. cuando vamos de repente a un sistema de salud, ¿sí? Esa cuestión de que ahí viene la tuya, ahí te buscan, ¿sí? Porque por lo general aquí en Santiago del Estero, estas cuestiones se dan en los ámbitos de salud, en las UPA puntualmente. Yo no busco a nadie, digamos, yo busco una atención, ¿sí? A un médico. O sea, yo no busco a ese que pasa por el pasillo, sino yo vengo en busca de una atención integral de un profesional, sí, que esté a la altura de poder atenderme como corresponde y no pasar, digamos, ningún hecho o ningún proceso, digamos, de discriminación. Entonces son cuestiones ahí de que lo tenemos tan naturalizado que por ahí no captamos, ¿sí? Esta cuestión de la violencia, pero en todo momento, ¿sí? Estamos siendo violentadas por estas pequeñas cosas, la mirada, los codazos, y la manera también en la forma en la que miro, también es una violencia simbólica. ¿Sí? Una mirada despectiva hacia una persona LGBT o una persona trans es una violencia simbólica, aunque sea una mirada, pero hay también, ¿no? Muchas maneras de mirar, si se quiere, ¿no? Entonces, pero hay maneras y hay maneras. Entonces, hay muchas cuestiones de que nosotros como sociedad y como personas debemos trabajarlos entendiendo de que hay una diversidad de identidades que obviamente que no hay nada hoy que sorprender de nada, ¿sí? Porque también pasa esta cuestión, no es que me ha sorprendido lo linda que es y entramos dentro de los estereotipos, ¿sí? O sea, Sí. bien. No se te nota que sos trans. O El no se típico te nota que sos trans, también, o sea, ¿por qué se me tiene que notar o no se me tiene que notar? O sea, también ahí en estas pequeñas frases, porque bueno, también, ¿no? A nosotros las mujeres trans, también hay toda una cuestión por detrás de esa frase. Cuanto menos me saquen la ficha, mucho mejor. ¿Me entiendes? Entonces, también ahí hay que una cuestión de trabajarlo internamente, pero también trabajarlo socialmente como para que se den cuenta, digamos, que hay tantas cosas muy, muy básicas, si se quiere, o lo podemos tomar muy básicas, que también es violencia simbólica. Sí, sí, la internalización de esas violencias, de esos estereotipos, por supuesto, están muy, muy, muy adentro de la propia comunidad, ¿sí? Bueno, pasamos al último tipo de violencia, que es la violencia política. Bien, cuando hablamos de violencia política, ¿sí? Este tipo de violencia tiene que ver con la participación de mujeres y personas LGBT a acceder a la vida política, ¿sí? Nosotros históricamente fuimos excluidos, ¿no? de las instancias políticas, ¿sí? Fuimos excluidos de esos espacios en donde se toman decisiones, justamente por motivos de género, de identidad de género, ¿sí? Este tipo de violencia no solamente lo vamos a encontrar
en la participación política partidaria, si alguien forma parte de un partido político, sino también en otros tipos de espacios en donde hay debates públicos, como por ejemplo una asamblea, formar parte de una organización, de un movimiento social, ¿sí? No sé si alguno o alguna de ustedes, por el hecho de ser trans y compartir espacios, por ejemplo, de militancia con otras personas que no son trans, muchas veces han minimizado su participación o no han tenido en cuenta su opinión o de alguna manera les han querido callar o negar la votación, ¿sí? Bueno, esos hechos o esas situaciones constituyen este tipo de violencia que es la violencia política, ¿sí? Un hecho importante que quiero mencionar, ¿sí? En la clase de hoy, teniendo en cuenta que estamos en marzo, el mes de la memoria, la verdad y la justicia, es que en Argentina, bueno, durante la última dictadura en la década del 70, principio de los 80, fue un periodo de mucha violencia política, ¿sí? En donde hubo un especial ensañamiento hacia las personas LGBT, en donde se estima que 400 personas LGBT fueron detenidas y desaparecidas, ¿sí? Hoy en día las organizaciones LGBT están dando visibilidad al número 400 dentro de los 30.000 para hablar de que también fuimos un objetivo, ¿no? De la violencia política de la última dictadura, ¿sí? Hoy en día la situación política en Argentina, por supuesto, es mucho más diversa, ¿sí? Entendiendo que, por ejemplo, estamos actualmente en un año electoral y tenemos compañeros, compañeras, compañeros trans que están formando parte de la lista de candidatos, y eso es algo a celebrar, algo que hace 15 años, por ejemplo, quizás era imposible. ¿Sí? Hoy en día es posible, y esperemos que más personas trans puedan acceder a esos espacios en donde se toman decisiones, ¿sí? Porque es la única forma en que nuestra agenda política sea una realidad, ¿sí? Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Quiero hacer una intervención breve. Hoy Sí, estoy pesado. sí. Mira, justo aparece lo de Cintia acá. Cuando también las personas cis toman la palabra por el colectivo trans. Y cuando las agrupaciones cis ponen nombres de compañeras que han sido asesinadas, no expulsan al colectivo trans y reciben fondos del Estado. Creo que todos conocemos situaciones así. Sí, muchas veces se aprovechan de nuestras situaciones, ¿sí? Para pedir fondos al Estado, para crear organizaciones, y organizaciones que son trans excluyentes dentro del propio colectivo, ¿sí? Todo eso hay que seguir enfrentando. Creo que por eso es que hay muchas organizaciones que solamente están conformadas por personas trans, ¿sí? Porque creo que entre nosotros nos conocemos más cuáles son nuestras realidades y por qué queremos militar y por qué queremos luchar, ¿no? No necesitamos que las personas cis, sean LGBT o no, nos digan cómo tenemos que luchar y qué tenemos que reclamar, ¿sí? También ahí hay que pensar, permíteme, Emma, ¿Sí? también ahí en estas cuestiones de la violencia política, ¿sí? Estas cuestiones de que, a ver, con los avances que venimos teniendo en materia de derechos, sobre todo como la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario y todas las leyes, ¿sí? Tienen que ver con una cuestión o con una decisión política, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa ahí? Como es una decisión política en muchos de los casos, gente así, ¿no? Oportunista, que se vale de la situación en muchos de los casos, esta cuestión de la foto, ¿sí? Yo me saco foto porque yo quiero mostrar o demostrar, ¿sí? Que vengo trabajando, vengo haciendo cosas por la población trans, ¿sí? Esta cuestión de la foto, por ahí hay que tener mucho cuidado,
¿sí? Sobre todo porque si no estamos haciendo nada, ¿sí?, con la población, o no estamos generando nada, ni una política pública, ni herramienta, ni gestiones, ni nada, hay que hacer como también, ¿no?, un intercambio, una negociación política, ¿sí? O sea, a ver, vos desde el lugar donde estás, de funcionario, de que tienes, digamos, la lapicera, el poder de decisión, ¿qué políticas implementas para esa población que está vulnerada? Y por todo lo que nosotras venimos hablando, por todo lo que nosotros venimos hablando, de todo tipo de violencia, bueno, ¿cuál sería la respuesta del Estado, sí, o como funcionario, cuál es tu respuesta ante estas cuestiones? Las decisiones son políticas, y cuando hay una intención se nota, y cuando no, no. Entonces, esa cuestión de la foto también es una violencia política. ¿Por qué? Porque yo me paro al lado de un funcionario, sacamos una foto, cuando sabemos que no está haciendo nada, no está generando nada, y nos utiliza justamente para chapear, para decir que está haciendo cosas por la diversidad afectiva sexual, o está haciendo cosas por la población trans, cuando saben muy bien que no lo están haciendo. Entonces, ahora nos tenemos que ponernos a pensar, digamos, esta cuestión de la foto, ¿sí? ¿Cómo, de qué manera yo me posiciono ante eso? ¿Hacemos un intercambio, una negociación política? No, no nos sirve, si no sirve, y también tenemos que dejar de fomentar justamente esta violencia política, porque bueno, ellos están ahí en un lugar de poder, y son por ahí en algunos de los casos inamovibles, quedan ahí. Entonces nosotros tenemos que buscar a través de esa respuesta política que nos beneficie con políticas públicas. Gracias, Rubí. Bueno, bueno, ahora quiero hacer una referencia hacia las formas extremas de violencia de género, ¿sí? La forma extrema de violencia de género es cuando después una mujer o una persona LGBT, luego de haber sufrido varios tipos de violencia, ¿sí?, por su género, por su identidad de género, termina perdiendo la vida, ¿sí? El Código Penal en el año 2012 va a crear una nueva figura que es el homicidio agravado por razones de género, ¿sí? Por ejemplo, cuando una persona comete un homicidio, ¿sí?, y lo hace por odio hacia el género de la persona, o a su orientación sexual, identidad o expresión de género, ¿sí?, ahí estamos hablando de un crimen de odio, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del asesinato, por ejemplo, de una mujer, ¿sí?, estamos hablando de un femicidio. Cuando estamos hablando la muerte de una mujer trans, ¿sí?, es un transfemicidio. Cuando hablamos de el asesinato de una persona que se autopercibe como travesti, es travesticidio, ¿sí? Y hace muy poco empezó a visibilizarse el tema de los transhomicidios, que tiene que ver con las muertes, ¿sí?, los asesinatos hacia varones trans, ¿sí? Antes solamente se hablaba de transfemicidio, travesticidio, pero también a empezar a visibilizar los transhomicidios, ¿sí? Los varones trans también son asesinados por razones de género, identidad de género y su expresión, ¿sí? Esa es la diferencia entre los términos que, bueno, recién estaban mencionando o consultando en el chat, ¿sí? Antes de eso no existía el agravante, hoy en día existe este agravante, y es necesario, ¿sí?, que la justicia, cuando investiga un caso de asesinato hacia una persona trans, lo caratule con el nombre que es: transfemicidio, travesticidio o transhomicidio. ¿Por qué? Porque caratularlo de ese modo da cuenta de cómo esa persona trans, que no es que ha muerto en una circunstancia simple o común, sino que ha muerto como el resultado de toda una vida llena de violencias y de exclusiones por motivos de género o de su identidad de género, ¿sí? Entonces siempre es necesario defender y acompañar a que la justicia nombre a esos crímenes de odio como deben ser, ¿sí?
nosotros vamos a ver que, por ejemplo, en el año 2015, cuando Diana Zacayán es asesinada, ¿sí? Y este caso llega a juicio, por primera vez en el 2018, la justicia argentina califica, ¿sí? Y de alguna manera sanciona al agresor, ¿sí? Eh, y utiliza esta categoría, ¿no? Del crimen de odio a la identidad de género, ¿sí? Aquí en Tucumán, por ejemplo, también hubo casos que fueron resueltos y que se lo caratularon como transfemicidios, como el caso de Lourdes Reynoso, por ejemplo. Hay otros casos en donde la justicia, si bien ha condenado al asesino, no caratuló la causa como debe ser, como en el caso de Ayelen Gómez, ¿sí? Entonces, es necesario dar cuenta siempre de eso, ¿no? De que el transfemicidio es como la cadena, el último eslabón de una cadena de violencias, ¿sí? Entonces hay que mencionarlo como tiene que ser, ¿sí? Hasta el día de hoy, por supuesto, muchas familiares de las víctimas de estos crímenes esperan justicia al día de hoy. El caso de Cintia Moreira, por ejemplo, aquí en Tucumán, en donde hace muy poquito se absolvió al único imputado por la causa por falta de pruebas, por ejemplo, ¿sí? También la familia de Alejandra Benítez, también otra chica tucumana, y también en Argentina seguramente muchas otras más, ¿sí? Para ir sellando la primera parte de esta clase, quiero hacer referencia a este gráfico hermoso que aparece en la siguiente diapositiva, en donde lo que hago es mostrar, ¿no? Todos los tipos de violencia que acabamos de mencionar, como en un modelo de iceberg, en donde hay violencias que son más visibles que otras, ¿sí? Esto siempre ténganlo presente, ténganlo en cuenta a la hora de pensar, ¿no? A la hora de pensar y de acompañar a personas que están en situación de violencia. Así hay que empezar a desnaturalizar que lo que es invisible no significa que no exista, ¿no? Acá Rubí hacía referencia también al transfemicidio social, ¿sí? Que tiene que ver cuando una persona trans, por ejemplo, muere por falta de acceso a sus derechos básicos, como por ejemplo derecho a la educación, a la salud, al trabajo, ¿sí? Eso también es un concepto nuevo que se viene visibilizando últimamente, ¿sí? Bueno, acá vamos a parar 5 minutos, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño receso porque es un montón, y cuando retomemos vamos a ver la segunda parte de la clase en donde vamos a ver los ámbitos en donde se ejerce la violencia, ¿sí? Aprovechen para tomar agua, para ir escribiendo sus preguntas, sus dudas que les vayan quedando, así retomamos en un momento.
pegaste una etiqueta antes de saber quién soy. Me pegaste una etiqueta antes de saber quién soy. Cuando me pusiste nombre, me condenaste a ser vos. Nunca podrás atraparme con una palabra, no. Nunca podrás atraparme con una palabra, no. Una pluma no hace un ganso, yo solo quiero ser yo. Milonga queen, soy lo que soy. Si te gusta bien, y si no, no. Si te gusta bien, y si no, no. Desperdiciaste tu vida viendo quién es rara o no. Desperdiciaste tu vida viendo quién es raro o no. Pero lo más sorprendente, que creas que la rara soy yo. Después sacaste una ley que me discrimina a mí. Después sacaste otra ley que me legitima a mí. A mí no me des permiso porque no te lo pedí. Milonga queen, soy lo que soy. Si te gusta bien, y si no, no. Si te gusta bien, y si no, no. Yo somos distintos, somos distintas las dos, pero crees que solamente la diferente soy yo. Te da pánico el espejo cuando mirás lo que soy. ¿Qué me tenés? ¿Miedo a mí? ¿O te tenés miedo a vos? Milonga queen, soy lo que soy. Si te gusta bien, y si no, no. Si te gusta bien, y si no, no. Mi larga queen, soy lo que soy. Si te gusta bien, y si no, no. Si te gusta bien, y si no, no. Bueno, vamos a ir arrancando entonces con esta segunda parte, ¿sí? Podemos poner la diapositiva donde nos quedamos. Bien. Bueno, vamos a pasar ahora a los ámbitos, es decir, los espacios en donde se ejerce la violencia contra las mujeres y las personas LGBT. Pasamos la diapositiva. Rubí, ¿estás? Sí, sí, por supuesto, aquí estamos. Bien. Bien. Bueno, ahí cuando Emma empezaba, hablaba de los tipos de violencia, pero esos tipos de violencia se dan en lugares, en ámbitos,
¿sí? Y justamente lo que vamos a abordar ahora tiene que ver en los ámbitos en donde se desarrolla justamente estos tipos de violencia, ¿sí? En primera instancia vamos a hablar de la violencia doméstica, ¿sí? La violencia doméstica es aquella ejercida contra las mujeres y personas LGBTIQ+, por un integrante del grupo familiar. Se entiende por grupo familiar el originado en el parentesco, sea por consignación o por afinidad, el matrimonio, la unión de hechos, las parejas, noviazgo, que incluye relaciones vigentes o que ya hayan finalizado, no siendo requisito, digamos, la convivencia. Aquí en este ítem, digamos, y abordando puntualmente a la comunidad LGBT, también, digamos, es uno de los primeros escenarios donde se dan las situaciones de violencia. Ahí ha desaparecido el Power, Tati. Bien. Son una de las situaciones, el primer escenario donde se da la situación de violencia, justamente porque la familia hasta en ese momento y todavía, digamos, como cuesta aceptar, digamos, el proceso de transición, ¿sí? Las familias tradicionales, digamos, no estaba preparada para acompañar o entender o hacer el acompañamiento necesario a esa identidad, digamos, ¿no? Que se está construyendo, ¿no? Y sobre eso, digamos, decae todo lo que tenga que ver con violencia, discriminación, porque si bien hay familias, hay compañeras, digamos, que no han pasado algún tipo de violencia, otras sí, y de eso, digamos, me tomo para hablar justamente de lleno a la violencia doméstica, porque, a ver, uno de los, hay muchos casos, ¿no? En donde la familia justamente se separa. Hace ratito comentaba una situación que el padre no acompaña en el proceso de transición de su hija, y ahí estamos tranquilamente hablando de una violencia doméstica, que no solamente la familia se ha separado o ellos como pareja se han separado, sino también ha sido como un condicionante más el que ellos se hayan separado el proceso de transición de su hija y de que no acompañe, digamos, en todo lo que haga, ¿sí? a su hija. Entonces eso como que queda muy en claro que hay personas que aún, digamos, con los avances que hay en materia de derecho, no está preparada, digamos, como para hacer el acompañamiento necesario a estos, ¿no? También la familia, ¿sí? Entra dentro de esta cuestión del imaginario social, ¿sí? Nosotras, digamos, como personas trans, como mujeres trans, que algunas tenemos la posibilidad, ¿no? De tener mamá, papá, sabemos, ¿sí? Todo lo que pasan, digamos, por también todo lo que sufren también las madres o los padres, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay, digamos, toda una sociedad tan estructurada, machista, patriarcal, que no entiende, ¿sí? Y que nosotras nosotros dentro de la colectividad somos como algo malo, si se quiere, que somos castigo de Dios en muchos de los casos. Entonces, como que ahí también se va profundizando estos tipos de violencia, sobre todo también en algunas familias donde predomina la figura del padre, donde predomina la figura machista, y si una persona está en ese proceso de transición, también, ¿sí? En época de pandemia, sobre todo, estos tipos de violencia se ha intensificado, sobre todo porque hay familias que aceptan, ¿sí? a la persona trans, y hablo puntualmente de la persona trans porque a nosotros nos ha tocado acompañar, digamos, muchas situaciones de violencia doméstica en época de pandemia, en donde la familia era prostituyente, o sea, que aceptaba, si se quiere, a su hija porque su hija se prostituía, traía dinero y por eso te aceptaba, nada más. Entonces, ¿qué ha pasado en época de pandemia? Ha pasado en donde
la pandemia ha sido como un arma de doble filo, sobre todo para las compañeras trabajadoras sexuales, porque en esta cuestión de el distanciamiento social tenía mucho que ver, entendiendo que el acto sexual implica, ¿sí?, un acercamiento y demás. Entonces ha habido muchas mujeres trans de que no han podido ejercer el trabajo sexual durante la época de pandemia, que se han visto de alguna forma perjudicadas en este sentido, porque si no traían plata, ¿sí?, o si no llevaban algún rédito económico a la casa, no eran aceptadas. Entonces ahí ha empezado todo un tipo de discriminación en el ámbito doméstico, en que en algunos de los casos compañeras que han sido expulsadas de la casa justamente por ese tema, por el tema económico, ¿sí? Ha habido muchos suicidios también en época de pandemia, en donde esa persona que ha estado en un proceso de transición no ha sabido de qué manera, ¿sí?, a quién recurrir, ¿sí? Que han estado totalmente encerrados, encerradas, encerrades, entonces no sabían qué hacer, entonces, o cómo llevar solo su proceso de transición, porque entendían de que tenían una figura del padre, una figura de una madre, que venía haciendo el acompañamiento, pero lo fuerte que nosotros por ahí tenemos en la familia tiene que ver con el padre o con esa figura machista, y que por sobre todo tiene que pasar por él, digamos, la aceptación. Entonces, ha habido muchas situaciones de suicidio, compañeros que han estado en situación de calle, porque la familia terminó expulsando justamente por eso, ¿sí? También la palabra familia, en el momento hay que replantearse, ¿sí? Y esto, ¿no?, del amor, ¿no? Porque también hay muchas madres que dicen, yo no lo puedo ni ver a mi hijo, encima también te habla como esto, ¿no? Y el hijo hasta que le cuesta aceptar que es una mujer trans, ¿no? Y por ahí yo no entiendo, ¿no?, cómo un amor de madre, ¿sí?, puede cambiar de un día para el otro, ¿sí?, por una prenda de vestir, ¿no? Porque también la familia se deja llevar muchas cosas por esta cuestión de la expresión, cómo yo me expreso, ¿sí?, independientemente de la identidad que está autopercibida y demás, pero también algunas madres o algunas familias discriminan, si se quiere, a esa persona por una prenda, o dejan de sentir el sentimiento que lo tenía una hora antes, un día antes, justamente por una prenda de vestir. Entonces, ahí hay todo un tema, digamos, familiar, que es necesario también replantearse. Esos tipos de violencia lo pasamos, digamos, la población LGBT y la población trans constantemente, todos los días. Es un ámbito donde la discriminación, la violencia está a la orden del día, ¿sí? Pasemos, por favor, a la segunda. Bien. Ahí nosotros venimos hablando de, también los tipos de violencia. Sí, eso también quería aclarar, que los tipos de violencia también se relacionan con los ámbitos, ¿sí? Por eso también están como muy ligados, y van como entrelazados, y también están muy relacionados, ¿sí? Aquí, por ejemplo, si los relacionamos con los tipos de violencia que veíamos hace rato, podemos vincularlo con el tipo de violencia política, y que esa violencia política se da a través de un ámbito que tiene que ver con las instituciones, ¿sí? Y en este caso vamos a hablar de la violencia o en el ámbito institucional, que es aquella realizada por los funcionarios, ¿sí? Profesionales, personales, agentes del Estado, que pertenecen a algún tipo de algún organismo, que obstaculizan o impiden que las personas o las mujeres de la colectividad LGBT tengan acceso a las políticas públicas y ejercen el derecho provisto por la ley, ¿sí? Aquí una de las cuestiones que recién hablaba hace rato, que tiene que ver que es inconcebible pensar que con todos los avances que hay en materia de derechos se tenga que seguir presentando proyectos de ley para que el Estado reconozca, estos funcionarios reconozcan nuestros derechos, que como personas sujetas de derechos, como personas, ¿sí?, tengamos que estar esperando una decisión institucional para que puedan reconocer a través de un papel o de una ley que tal cosa me corresponde, cuando por ley,
¿sí? O cuando por ley de la vida, si se quiere, me corresponde, como persona me corresponde, y también es un derecho humano. Y nosotros, todo lo que nosotros tengamos que pensarnos en cuanto a la comunidad LGBT, tenemos que pensarlo como un derecho humano, ¿sí? Como persona y como derecho humano, ¿sí? Además de eso, ¿sí? Nosotras como personas trans, ¿sí? Al momento de pensar como todos estos avances que venimos teniendo, que la ley de identidad de género ha sido pensada pura y exclusivamente por mujeres trans, ¿sí? O por personas trans o por personas de la diversidad, la ley de matrimonio igualitario también, la ley de cupo laboral trans, y así como todas las leyes están pensadas por nosotras. Entonces, y que tiene que ver también con estas cuestiones políticas, ¿sí? Porque nosotros al momento de pensar esta ley también tenemos que pensar en una estrategia política, de qué manera se van a ir dando estas instancias o la incidencia política que podamos hacer para que se efectivice justamente esa ley. Entonces también nos pensamos y nos armamos como un mecanismo, como una cuestión operativa, ¿sí? Por general, a ver, pongo un ejemplo, en la Red Nacional ATA, a la cual pertenezco, y también hay compañeras aquí, también ha habido una incidencia política cuando se tenían que hacer los debates por cada ley, ¿sí? También reunirnos en su momento con funcionarios a nivel diputados, a nivel senadores, y empezar a mostrar, ¿no? Este proyecto, hablando, sentándonos, porque también de eso se trata, ¿no? De sensibilizar. Aunque no es el caso, ¿por qué? Porque hablamos en una línea de derechos humanos, pero entendiendo que hay una violencia política en los ámbitos institucionales, no nos queda de otra, ¿sí? Para que de alguna forma se efectivicen esos derechos, tenemos que sentarnos, a sensibilizar, a explicar, ¿sí? Porque también entendemos que hay muchas personas que desconocen artículos, que desconocen experiencias, que desconocen derechos, que por eso nos sentamos a hablar y a debatir sobre todo el acceso real a derechos, es necesario esas instancias. Entonces, nosotros como parte de la organización de la sociedad civil tenemos que sentarnos a pensarnos políticamente, estratégicamente, ¿sí? Y hacer la visibilización lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque nosotros como personas trans no podemos seguir esperando. Tenemos una expectativa de vida de 35, 40 años y ya no estamos como para esperar en políticas públicas. O sea, la necesidad es ahora, la demanda es ahora, y necesitamos ahora, por ejemplo, una ley integral trans, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, cuando la ley integral trans es una ley tan importante para la población trans, ¿sí? Tiene que pasar por la aprobación de todos los funcionarios que forman parte de esta institución para que el Estado termine reconociendo, por ejemplo, el acceso a la educación cuando está en básico. Y así como los otros aspectos que contempla la ley la ley integral trans. Y una de las cuestiones que tiene que ver, ¿no? Esto, ¿no? De lo que venimos hablando, todo esto en el ámbito de la violencia, en el ámbito institucional, también no es de ahora que se viene dando ese tipo de violencia, sino que ya se viene dando de una manera histórica. Por eso también en un momento hablamos de una deuda que tiene la población trans, perdón, el Estado para con la población trans, ¿no? Esta deuda que tiene el Estado con las personas trans tiene que ver con la reparación histórica, por ejemplo, porque hay mujeres mayores de 60 que han pasado el proceso de dictadura y han estado todo marcando también dentro de los 40 años esto de democracia que se ha mantenido, digamos, en estos últimos tiempos, pero aún estando en democracia, seguimos pasando diferentes situaciones de violencia y sobre todo violencia institucionales. Lamentablemente la democracia nos ha terminado llegando tarde, ¿sí? Nosotros tenemos una ley de identidad de género a partir del 2010, ¿sí? Y sabemos que la democracia se ha constituido allá en los 80. Entonces, como que esa deuda, sí, que hablamos, es tan clara, por eso nosotros exigimos al Estado justamente esa reparación histórica, ¿no? Esa reparación en donde el Estado empieza a reconocer a través de políticas públicas,
¿sí? Derechos a esa población y sobre todo a las mujeres adultas mayores para que de alguna forma tengan, digamos, la última parte de su vida, si se quiere, dignamente, pasen dignamente, estén dignamente con todos los derechos, ¿sí? Por un lado, y también esas políticas nos va a permitir, digamos, que a las nuevas generaciones las terminen sosteniendo. ¿Para qué? Para que después en algún momento lleguemos a hablar de esta cuestión de la igualdad, de la equidad, de la inclusión, ¿sí? Pasemos al próximo. Espera un momento, yo quería hacer también un pequeño comentario en relación a la violencia institucional, ¿sí? Cuando recién mencionaba, bueno, Rubí, el hecho de las situaciones de violencia institucional, bueno, claramente estamos hablando de las violencias que sufren las niñas, por ejemplo, en la escuela, no solamente por parte de sus compañeros, sino por parte de docentes, de directivos, que muchas veces ante una situación de bullying escolar, por ejemplo, no hacen nada. Recordemos el reciente caso del niño trans que se suicidó, por ejemplo, porque recibía bullying en la escuela, ¿sí? El hecho de que una persona trans vaya a un sistema de salud y no se le respete su identidad autopercibida, o no se la atienda directamente, o se la maltrate. Las situaciones bueno, en cualquier tipo de institución del Estado, por supuesto, existe este tipo de violencia institucional, ¿sí? Por ahí algo que quería mencionar también brevemente, y si me permiten, nosotros teníamos un video en donde hace referencia a lo que habíamos mencionado la clase pasada, que tiene que ver con el trato digno, ¿sí? Las instituciones tienen que establecer un trato digno hacia la población trans, tengan o no modificado el nombre y el sexo en el DNI, ¿sí? Y bueno, si Tatiana podría en este momento pasar, tenemos un video también bastante ilustrativo de cómo tiene que ser una instancia de atención institucional hacia una persona trans que respete el trato digno, ¿sí? Hola. Hola. A ver, Tatiana. Ahora sí. A ver, vamos a ver. Reproduce. Aldo Gómez. Buen día. Buen día. Tome asiento. Gracias. Edad. 28 años. Es travesti, ¿verdad? Soy trans femenina. ¿Trabaja en este momento? Sí, soy trabajadora sexual. ¿Por qué motivo consulta? Ay, doctor. No sé, estoy cansada, me siento mal. No entiendo qué me pasa, estoy todo el tiempo mal. No se preocupe, señora. No era así, no sé. Bueno, yo le voy a hacer un pase de salud mental. Creo que justo hay gente que está atendiendo, capaz que la pueden echar en la consulta. Después ya queda agendada. Gracias. ¿Si la acompaña? Sí. Vamos a buscar a la enfermera para que la lleve hasta ahí. Gómez. Buen día. Buen día. Tome asiento. Gracias. Dígame su nombre. Ana María. ¿Qué edad tiene Ana María? 28 años. ¿Se identifica como varón, mujer o transexual? Trans femenina. ¿Actualmente mantiene relaciones con varones, mujeres o ambos sexos? Con hombres.
¿Antes mantuvo relaciones con mujeres? Hace mucho, una vez. ¿Trabaja en este momento? Soy trabajadora sexual. ¿Por qué motivo consulta? Ay, doctor. No sé, estoy cansada, me siento mal. No entiendo qué me pasa, estoy todo el tiempo mal. ¿Y cuánto hace más o menos que se siente así? Como un mes. ¿Ha estado tomando hormonas últimamente? Sí. ¿Se acuerda el nombre o tiene la cajita? Diane. Ya. ¿Y cómo las ha estado tomando? La amiga que me lo recetó me dijo que tomara 2 por día. Y bueno, está, pero a veces me olvido de llevarlas en la cartera cuando salgo a trabajar y tal, y me las tomo las 2 juntas. ¿Y hacía mucho que no tomaba hormonas? Sí, un tiempo, bastante. O sea que todos los síntomas aparecieron al reinicio de la toma de hormonas. Sí. Bueno, todo esto puede ser provocado perfectamente por estar tomando estas hormonas de una manera descontrolada y así como me está contando. Yo le voy a pedir unos análisis de sangre para ir viendo cómo está. Acá mismo en el laboratorio le sacan la muestra. También le voy a pedir que saque hora para consultar a un endocrinólogo. Ni bien tenga los resultados de los exámenes, viene por acá, que yo voy a hablar con la psicóloga para ver si le puede dar una hora para una consulta. Muchas gracias. Adiós. Chao. Bueno, brevemente comentar que vemos cómo una intervención médica, ¿sí?, es totalmente distinta cuando se conoce, por supuesto, que existe una ley de identidad de género. Si nosotros vemos en el primer ejemplo, esta doctora lo que hace es, en primera instancia, bueno, no respetar la identidad, le anota como hombre, le menciona con el nombre de nacimiento, inmediatamente cuando le dice que es trans la manda a ver a un psicólogo, ¿sí? Es como que hay una cuestión de patologización de la identidad trans. En cambio, en la segunda intervención vemos que la doctora la llama solamente por el apellido y cuando está sentada recién le pregunta el nombre, ¿no? Vemos que tampoco supone que es heterosexual, ¿sí? Vemos que también indaga más allá cuál es el motivo de por qué está sensible, llorando, ¿sí? Entonces vemos que aquí hay una intervención con un trato digno, ¿no? En donde se respeta la circunstancia particular que puede estar atravesando una persona trans, ¿sí? Y bueno, quería comentar esto porque estas son las buenas prácticas institucionales que tienen que tener las instituciones del Estado para evitar, bueno, violentarnos o discriminarnos cuando nos acercamos a algún servicio público, ¿sí? Eso nada más. Bien, gracias Emma por tu aporte. También aquí seguramente dentro del Zoom hay docentes, funcionarios, compañeras que hoy están también dentro de una función pública, compañeros que están dentro de áreas o de direcciones que pertenecen, digamos, a algún organismo institucional. Tenemos que empezar a implementar estas nuevas prácticas, ¿sí? También nosotras como personas trans, tenemos que por ahí entender también, ¿no?, a esa compañera que viene por muchas situaciones de violencia. Nosotros también tenemos que sentir empatía, porque por ahí pasa, bueno, aquí también en Santiago del Estero, no puntualmente compañeras que tengan que ver con la organización, pero sí que pertenecen a otras, está este destrato, está el no acompañamiento, o sea, también nosotros tenemos que empezar a pensarnos,
¿sí? De qué manera nosotras como trans que hemos atravesado estas situaciones también debemos acompañar a otras que no saben qué hacer, que están sufriendo violencia doméstica, violencia institucional, política o lo que fuese. También tenemos que ponernos en ese lugar. Y como para ir terminando esta parte, también, ¿no? Aquí ponemos la desaparición de Tehuel, ¿sí? Que es un compañero hombre trans, digamos, que ha salido en búsqueda de trabajo y por circunstancias no volvió, y estamos como población o como comunidad buscando, lo estamos buscando. Pero también por tras de eso ya venimos hablando cuestiones que tienen que ver con lo laboral, ¿no? El poco acceso, ¿sí? O el acceso obstaculizado en cuanto a lo laboral, tiene que ver justamente que, bueno, en ese momento, por nuestras capacidades, por nuestras potencialidades, que piensa que no tenemos capacidad, que no tenemos potencial para cumplir determinada función, ¿sí? De hecho, ahí dentro del spot, ¿sí? que hemos mostrado en un principio, cuando la compañera trans lleva el currículum y lo presenta como, o sea, como lo determina, digamos, ahí seguramente en el empleo que siempre te piden el currículum, sobre todo más allá de las capacidades que pueda llegar a tener, que puede estar dentro del currículum, primero que nada ponen la cuestión de la autopercepción, la cuestión de la expresión, se basan mucho en el imaginario social, ¿sí? Y por ahí quizás están despreciando las capacidades o están menospreciando, minimizando las potencialidades o las capacidades que tengan, digamos, la población o esa persona justamente que vaya a pedir un trabajo formal, ¿sí? Ahí dentro de un chat yo aquí había apuntado, había una compañera que había consultado justamente, a ver, vamos a ver, consulta, entonces es posible gracias a la ley de trabajo, entonces es posible gracias a la ley de trabajo acceder a un trabajo formal. Esa es la intención, ¿sí? Justamente cuando se hablaba de esta resolución, este decreto, perdón, que ha decretado, valga la redundancia, el presidente, tiene que ver con esta necesidad de urgencia que la población tiene para con la población trans, ¿no? De poder pensar en términos de política pública, ¿sí? Cómo el Estado acompaña en este proceso, entendiendo también de que la población trans, dado los hechos de discriminación que se han venido dando en los últimos tiempos, o el proceso de discriminación que ha pasado cada una, no ha podido terminar sus estudios formales. Entonces, y que se debe justamente por funcionarios, que se debe por instituciones del Estado. Entonces, el Estado mismo se tiene que encargar justamente de hacer ese acompañamiento, no solamente en la trayectoria educativa, sino también en la trayectoria laboral, ¿sí? Eso tiene que estar, digamos, como entrelazado, y es muy bueno, ha sido pensado muy bien ese decreto, aunque, ¿sí?, se haya decretado, hay muchas cuestiones también al momento de poder ingresar a trabajar en alguna dependencia de la administración pública nacional, ¿sí? Hay, por supuesto, también algunas de las provincias en donde está fuertemente este tema de cupo, está esta ley, entonces como que también es un trabajo fuerte para las organizaciones de la sociedad civil intentar implementarla, que se cumpla, porque es ley. Entonces, al ser ley, es necesario de que estas instituciones tomen cartas en el asunto y empiecen a incorporar de una manera, específica, si se quiere, a la población trans. Sigamos, por favor. Bien. También, sí, vamos a hablar de lo que tiene que ver con la violencia mediática, ¿sí?
La violencia mediática es aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, de una manera directa o indirecta promueve, digamos, la explotación de mujeres o personas LGBT a través de imágenes, ¿sí? O dichos o gráficos de titulares. Sabemos que los medios de comunicación son medios muy amarillistas y sobre todo porque ponen esta cuestión de, por ejemplo, a ver, sabemos que en muchos de los casos, por ejemplo, en Crónica, ¿sí? Ponen persona trans fue encontrada tal y tal cosa, persona trans hizo tal cosa. Y la palabra trans siempre es en grande, mejor si titila, o sea, hay muchas cuestiones de que también los medios de comunicación fomentan la discriminación, ¿sí? Y por supuesto que no contribuyen en nada, al contrario, digamos. Aunque hay medios de comunicación de que potencian eso, digamos, hay otros medios en donde desvalorizan todo el trabajo que vienen haciendo las organizaciones de la sociedad civil y desvalorizan todas las leyes y sobre todo por cuestiones, por ejemplo, aquí nosotros ponemos a Amalia Granata, ¿sí? Y aquí lo podemos relacionar tranquilamente lo mediático con lo político, ¿sí? Entonces, como esta persona que ha sido elegida por el pueblo, ¿sí? Está en una banca y demuestra o habla mal de las leyes de identidad de género, porque para ella, o por convicción de ella, no le parece que nosotras podamos acceder a leyes, digamos, o a beneficios que el mismo Estado nos debe, y es un poco de lo que hablábamos, esto de la deuda histórica, ¿no? Vamos pasando, ya vamos terminando, Caro. Bien. En el ámbito también de la libertad reproductiva y obstétrica, violencia contra la libertad reproductiva, aquella que vulnera el derecho a las mujeres y personas trans con capacidad de gestación a decidir libre y responsablemente el número de embarazo o el intervalo entre los nacimientos de conformidad por la ley 25.673. Bueno, aquí habla también de lo que es violencia obstétrica, es aquella que se ejerce dentro del sistema de salud sobre los cuerpos o los procesos productivos de las mujeres y personas gestantes, ¿sí? Expresadas en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales de conformidad de la ley 25.929. También, ¿sí? Un estudio realizado y ponemos datos que tienen que ver con la organización ATA, porque es una de las organizaciones que viene trabajando fuertemente desde mucho tiempo y tiene, digamos, también porcentajes, y en estas articulaciones institucionales hace una articulación con Fundación Huésped y se aprecia que de 7 de cada 10 chiques trans evitaron justamente realizarse una consulta de salud sexual y reproductiva, teniendo miedo justamente a la discriminación, al rechazo, ¿sí? Y bueno, sabemos sobre todo de que el sistema de salud y puntualmente los médicos en algunos de los casos no están preparados justamente para atender, si se quiere, a un hombre trans, por ejemplo, que está en un proceso de transición, perdón, en un proceso de gestación y que ha decidido ser padre. Entonces, cuesta muchísimo, y sobre todo la violencia obstétrica, que si bien el compañero puede haber pasado todo el proceso de gestación, pero de igual modo en el quirófano pasa las violencias inimaginables que se puede pensar. ¿Por qué? Porque el sistema de salud, los obstetras, los médicos no están preparados bajo ningún motivo para atender a estos tipos de identidad, y hablando de la cuestión del trato digno, ¿sí? De cómo yo trato a esta persona que es un hombre trans que ha decidido ser padre. Entonces, para el sistema de salud solamente pueden gestar las mujeres, no los hombres. Entonces, ¿cómo es tan fundamental la ley de identidad de género en estas cuestiones? Por eso es muy importante que si hay compañeros aquí, funcionarios, o que cumplen algún rol dentro del sistema de salud, tengan en cuenta la ley de identidad de género. La ley de identidad de género es como el DNI de cada uno. Lo tienen que llevar a todos lados.
tienen que pensar en esos términos, en términos de identidad de género, como para empezar a entender muchas cuestiones de que por ahí o no la entienden o no quieren captarlas. La ley de identidad de género está muy precisa, muy concisa y lo explica claramente. Sigamos, por favor. Ya estamos en horario, ¿no? Bien, bueno, Pasado. la última tenía que ver con el ámbito en los espacios públicos. Sí, sabemos de que, y podemos ver, no solamente en los medios de comunicación, podemos en el subte, en el tren, esto es lo que veníamos hablando en la calle, los temas de los codazos y todos esos tipos de cosas, en esos ámbitos también, ¿no? Pasamos diferentes tipos de violencia y que este se relaciona de algún modo con la violencia simbólica, ¿sí? También podemos observar hasta un tiempo atrás y por ahí en algunos de los casos, en algunos boliches, bares, hay discriminación hacia las personas trans, impidiéndole justamente los accesos, ¿no? Así que bueno, ahí digamos como que terminaríamos esta parte y nuestra clase de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya sido muy provechosa esta clase, porque bueno, también cuando nos ponemos a pensar, ¿no? De qué manera encaramos todos estos conceptos que son tan fuertes para otros, pero tan básicos para nosotras, que tratamos de buscar la manera más dinámica para que se entienda y que pueda llegar de una manera lo más didáctica posible, así ustedes después en sus ámbitos puedan lo puedan desempeñar tranquilamente y explicarlo, si se quiere, de la manera en la que nosotros lo estamos haciendo. Así que desde el equipo, Caro, Tati, Emma, que ponemos todo para que esto pueda salir de la mejor manera y ustedes se puedan llevar una clase magistral.